El relojero de la medianoche. En el corazón de Praga, en 1897, las calles empedradas del barrio de Malaestrana resonaban con el eco de los carruajes y el tintineo lejano de los talleres artesanales. La ciudad, impregnada de una atmósfera gótica, aún vibraba con las leyendas de sus relojes astronómicos y los cuentos de autómatas que parecían cobrar vida bajo la luna. En una callejuela estrecha, donde las sombras parecían más largas de lo habitual, estaba el taller de Václav Novák, un juguetero cuya habilidad para crear autómatas era la comidilla de la ciudad. Sus creaciones, muñecos mecánicos que bailaban, tocaban pequeñas melodías o incluso parecían hablar, eran tan realistas que los niños las adoraban y los adultos las miraban con una mezcla de asombro y recelo. Václav, un hombre de unos 40 años con el cabello desordenado y los dedos manchados de aceite, trabajaba hasta altas horas de la noche. Su taller, iluminado por lámparas de queroseno, estaba lleno de engranajes, resortes y figuritas a medio terminar. Lo que pocos sabían era que Václav no solo era un artesano excepcional, sino también un estudioso de la relojería, una pasión que heredó de su padre, un relojero que le enseñó que cada juguete es un pequeño reloj, y cada reloj guarda un pedazo del tiempo. Esta frase, que Václav repetía como un mantra, escondía una verdad que él mismo desconocía hasta aquella noche. Era una fría noche de noviembre, y Praga estaba envuelta en una niebla espesa que parecía tragarse los sonidos. Václav estaba trabajando en un encargo especial, un autómata para el hijo de un noble bohemio, una figura de un caballero que blandía una espada al girar una manivela. Mientras ajustaba un resorte diminuto, notó algo extraño en el taller. Los muñecos, alineados en los estantes, parecían observarlo. Sus ojos de cristal, normalmente opacos, reflejaban la luz de las lámparas de una manera que le erizó la piel. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio, y continuó trabajando. Entonces, un crujido rompió el silencio. No venía del suelo ni de la puerta, sino de un rincón oscuro del taller donde guardaba un viejo reloj de piel, un regalo de su padre que nunca había logrado reparar. El reloj, con su madera tallada y su péndulo inmóvil, parecía fuera de lugar entre los juguetes. Václav se acercó, intrigado. Al abrir la puerta del reloj, encontró algo que no esperaba, un compartimento oculto detrás del mecanismo, con un cuaderno de cuero desgastado. Las páginas, llenas de la letra apretada de su padre, describían un experimento imposible. Los autómatas no solo imitan la vida, sino que pueden atraparla. El tiempo es la clave. Un resorte, un engranaje, un alma. Václav frunció el ceño. Su padre había sido un hombre racional, pero esas palabras sonaban a delirio. Sin embargo, al final del cuaderno, había un diseño detallado de un autómata que Václav reconoció al instante, un payaso mecánico que su padre había construido antes de morir y que él había desmontado años atrás, incapaz de soportar su inquietante sonrisa. Según el cuaderno, el payaso no era un simple juguete, sino un receptáculo para algo que su padre había descubierto en los relojes antiguos de Praga, algo que vivía en el tic-tac. Esa noche, mientras la niebla se espesaba afuera, Václav decidió reconstruir el payaso. No sabía por qué, era como si el cuaderno lo hubiera hechizado. Buscó las piezas en un arcón polvoriento y, con manos temblorosas, comenzó a ensamblarlas. Cada engranaje encajaba con una precisión que lo sorprendía, como si el autómata quisiera volver a la vida. Mientras trabajaba, recordó un detalle que su padre le había mencionado una vez, casi en broma. En el siglo XVII, los jugueteros de Praga solían grabar runas en los engranajes para darle alma a sus creaciones, una práctica que los clérigos consideraban herética. Václav nunca lo había creído, pero al inspeccionar las piezas del payaso, encontró pequeños símbolos tallados, casi invisibles, que parecían pulsar con un brillo tenue. Cuando terminó, el payaso estaba completo, 1 metro de altura, con un traje a cuadros y una sonrisa pintada que parecía demasiado amplia. Václav giró la manivela, y el autómata comenzó a moverse con un zumbido suave. Sus brazos se agitaron, y su cabeza giró con un chasquido. Pero entonces, algo cambió. El payaso se detuvo, y sus ojos de cristal se fijaron en Václav. No era un reflejo, era como si lo estuvieran viendo. Un susurro, apenas audible, salió del autómata. Tic-tac, tic-tac, el tiempo es mío. Václav retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. El taller se llenó de un sonido que no podía explicar, el tic-tac de un reloj, pero no había ningún reloj funcionando.
Los otros autómatas en los estantes comenzaron a moverse por su cuenta, sus cabezas girando hacia él, sus manos mecánicas temblando como si intentaran alcanzarlo. El payaso dio un paso hacia adelante, su sonrisa inmóvil pero cargada de una malicia que Václav no podía comprender. Desesperado, corrió hacia la puerta del taller, pero estaba cerrada con llave, aunque juraba haberla dejado abierta. La niebla se colaba por las rendillas de las ventanas, y el tic-tac se hacía más fuerte, como un latido. El payaso avanzó, sus movimientos ya no torpes, sino deliberados. Václav tomó un martillo y lo estrelló contra el autómata, pero los engranajes no cedieron. En cambio, el payaso emitió un sonido que parecía una risa, un chirrido metálico que gelaba la sangre. En un acto final de desesperación, Václav corrió hacia el reloj de pie y arrancó el péndulo, esperando que el mecanismo roto detuviera lo que sea que estaba ocurriendo. El tic-tac cesó, y los autómatas se detuvieron, cayendo al suelo como marionetas sin hilos. El payaso, sin embargo, permaneció de pie un segundo más, su cabeza inclinada hacia Václav antes de desplomarse. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron el taller abierto, pero Václav había desaparecido. El payaso yacía en el suelo, con un engranaje suelto que tenía grabada una inscripción en latín: Tempes fugit. Los rumores corrieron por Praga, diciendo que Václav había sido tragado por el tiempo, una historia que los viejos contaban a los niños para que no se acercaran a los talleres de jugueteros por la noche. El reloj de pie fue vendido en una subasta, y el cuaderno de su padre nunca se encontró. Nadie volvió a construir autómatas en esa callejuela de Malaestrana. Pero los que pasaban por allí en las noches de niebla juraban escuchar un leve tic-tac, como si algo, o alguien, aún estuviera